Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy continuamos con nuestro estudio de Salomón. Hoy terminaremos con el tema de el harén de mujeres. Obviamente el harén de mujeres de Salomón, parte final. En el estudio de Salomón, o mejor dicho, este estudio de Salomón forma parte del estudio de las 4 bestias de Daniel, que dicho sea de paso, vamos a actualizar a la primera bestia, ya que a medida que voy escudriñando muy profundamente las escrituras y aportaciones que he encontrado en la medida en la que voy preparando otros estudios, he descubierto verdades en la escritura que me obligan a revisar no solamente el estudio de las bestias, sino también otros estudios que he hecho. Recordemos, amados, que las profecías debemos de irlas actualizando conforme a cómo se van revelando los acontecimientos en nuestros tiempos. No significa que lo que yo he dicho en otros estudios no sea la verdad, sino que debo de actualizar ciertos puntos que en dichos estudios consideré, los cuales son importantes actualizarlo porque refuerzan los puntos que he traído en esos estudios. Ahora bien, ¿por qué estamos trayendo este estudio de Salomón? ¿Qué papel juega Salomón en nuestros tiempos? Bueno, Salomón, según la escritura, aparece como una figura simbólica cuyo papel en nuestros tiempos se relaciona con los eventos de los últimos días y nos revela una enseñanza espiritual y la reflexión sobre actitudes humanas. Su historia con las mujeres extranjeras, descrita como aquellas que podrían desviar los corazones hacia otros dioses, no debe de interpretarse literalmente, sino como una representación de características o actitudes que simbolizan rebeldías o desviaciones del camino espiritual. Este mensaje parece centrarse en la necesidad de comprender las actitudes que estas mujeres simbolizan, más que en los eventos históricos, para extraer lecciones aplicables a la vida espiritual moderna. Salomón entonces juega un papel como un ejemplo espiritual que advierte sobre la influencia de ciertos comportamientos o decisiones que pueden desviar a las personas, en particular a la iglesia, de su comprensión acerca de su identidad en Cristo. Esto sugiere un llamado a discernir y reflexionar sobre las influencias que enfrentamos en la vida contemporánea, amado, evaluando cómo afectan nuestra fidelidad, santidad y moralidad. No obstante, sabemos que la figura de Salomón, como dije anteriormente, puede jugar un papel muy importante al final de los tiempos. No significa que Salomón en el contexto literal juegue el papel, sino que la figura de Salomón o el carácter de Salomón manifestado en la humanidad o en nuestros líderes también políticos y espirituales pudiera jugar ese papel importante. Recordemos que Nabucodonosor es una figura literaria que representa al carácter o a la identidad de Salomón. Esto es importante que lo entendamos. Aprendimos que Salomón es hijo de David según la carne. Salomón es hijo de adulterio y de sangre. Sin embargo, hay una promesa para el hijo de David, pero esa promesa no es para el hijo según la carne, sino para el hijo según la promesa. Esto es importante también que lo entendamos al momento de escudriñar las escrituras. La promesa es que Dios levantará a un hijo del linaje de David, el cual procederá de sus entrañas y Dios afirmará su reino. Eso lo encontramos en 2 Samuel 7:12.
afirmará su reino significa que Dios establecerá, fortalecerá y hará perdurar el reino del descendiente prometido a David. No se trata simplemente de darle un trono temporal, sino de garantizar estabilidad, legitimidad y continuidad a su reinado. En otras palabras, implica que el reino no será efímero ni inestable, sino que tendrá una base sólida, firme y protegida por la voluntad divina, cumpliendo así la promesa de un reino eterno, de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo con los evangelios, ya sabemos que ese hijo prometido a David es Jesús. Ese hijo de la promesa es un hijo espiritual. Amén. Esto es otra cosa importante, otro punto importante. Salomón es un hijo literal. Y de acuerdo con la Escritura, el reino de Salomón no fue perdurable. Búsquenlo en la Biblia. Sino un reino de idolatría, de fornicación, de adulterio, sometimiento, sodomía y un control total de todos los reinos a su alrededor. ¿Esto no le suena familiar en la actualidad? Por tanto, Salomón, dentro del contexto espiritual, es decir, el carácter de Salomón es el hermano mayor de ese hijo espiritual de David, el cual es Jesús, el mismo carácter o imagen de nuestro Creador. Estos dos hermanos, o mejor dicho, estos dos caracteres, estos dos reinos, estas dos identidades, serán los que al final de los tiempos se enfrentarán en batalla, pero el menor reinará sobre el mayor. Y para aquellos hermanos cuya teología no armoniza con la teología de las Escrituras, con todo el respeto que merecen, es importante que escuchen esto. Vamos a leer a Daniel 7, 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y este es uno de los varios textos que confirman que el reino será quitado de la bestia y entregado aquí a nosotros, la iglesia. Este y otros textos que veremos, en mi humilde opinión, deben de ser enseñados en nuestras congregaciones. Muy importante. Yo cumplo con la responsabilidad de enseñarlos desde esta plataforma. Sin embargo, el objetivo es que llegue a los púlpitos de nuestras congregaciones. Daniel revela que al final de los tiempos, el reino de la bestia le será quitado y dado a nosotros los santos del Altísimo. Esto está bien claro en la Escritura. Este texto es importante que la iglesia comprenda, ya que Daniel también nos revela otra verdad. Esto que Daniel nos revela no se enseña en ninguna congregación, o por lo menos nunca he escuchado hablar de este tema en ninguna de las congregaciones, ni en ningún estudio bíblico, ya sea en Facebook, YouTube, en ninguna de las redes sociales. Y preste mucha atención a lo que Daniel nos revela. Preste mucha atención. Vamos a leer Daniel 7:22. Y agárrese de la silla para que no le pase como le pasó al sacerdote Elí, que cayó de espalda. Y esto lo dice Daniel dentro del mismo contexto en el que estamos hablando. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y esta majestuosa frase, una de las frases más prometedoras de las Escrituras, se dio el juicio a los santos, significa que, y preste mucha atención,
Cuando el momento del juicio llegue, el Dios Todopoderoso, el juez de los jueces, el Elohim de los Elohim, pondrá el juicio en manos de su Hijo, es decir, en manos de la iglesia fiel. En otras palabras, Dios como juez supremo otorga su justicia a quienes han permanecido firmes en su fe y santidad. ¿De dónde usted saca esto, hermano? Bueno, de la misma Escritura, porque ella es la que nos revela todo. Vamos a leer a Juan 5:22 también, que aporta mucho. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Usted y yo somos el Hijo. Este grandioso privilegio está reservado para usted, amado, para todos ustedes. Esta es la importancia de conocer las Escrituras. Pero el conocimiento solo envanece si no aplicamos ese conocimiento con sabiduría. De esto es lo que se trata la recompensa divina para quienes han sido apartados para Él, para vivir en santidad, en justicia, indicando que al final de los tiempos el verdadero poder y autoridad serán entregados a quienes han sido fieles, cumpliéndose así la promesa profética de restauración y victoria para el pueblo de los santos del Altísimo. No lo digo yo. Y esto lo dice la Escritura. Vamos al libro de Apocalipsis, que también es otro punto muy importante. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Esos tronos, ¿para quiénes son? Son para usted y todos los que han perseverado en santidad y fidelidad. Ahora bien, ¿qué nos enseña Pablo? Porque Pablo también nos enseña otra cosa. Vamos a buscar 1 Corintios 6, del 1 al 3, y continúen bien agarrados de sus sillas. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes dice Pablo que van a juzgar al mundo? Las Escrituras son bien claras, hermanos. Pablo, el apóstol, el que se fue a Arabia por 3 años a comerse la Torá, a comerse los profetas, los salmos y los escritos, revela esta verdad. Y repito, amados, por el amor de Dios, despertemos. Es tiempo de despertar. Y continúa, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Y agárrense más fuerte todavía, porque lo que Pablo ahora nos va a revelar es mucho más fuerte. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? En otras palabras, que no solamente juzgaremos al mundo, sino también a los ángeles. Y esto no es una opinión humana, lo revela la Escritura. En nuestras congregaciones hay maestros que, de acuerdo con ellos, ¿verdad?, según su teología, enseñar esto es una herejía. Y quiero decirles a esos maestros, con todo el respeto que ellos merecen, que por favor deténgase por un momento, revise su teología, vuelva a las Escrituras, obedezca lo que Pablo enseña en Romanos 12. Pablo nos enseña que no nos conformemos a este mundo, a este siglo. Es decir, que no permitamos que los pensamientos, las ideas, las palabras del mundo, la teología y todo este menú que está a la disposición de todos, le dé forma a nuestra manera de pensar. Sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento de acá arriba de la cabeza, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Esa renovación de nuestro entendimiento es por medio de la meditación de la palabra de Dios. Recordemos lo que le recomendó a Josué. Renovar nuestro entendimiento significa mantenernos actualizados en la palabra. En la medida en la que profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, nuestra mente se va renovando poco a poco. Yo le exhorto a nuestros maestros a salir de esa zona de confort en la que han caído, en la que se han acomodado, han caído en una parálisis por análisis. Estas enseñanzas deben de formar parte de las enseñanzas de su congregación. Es mi deber advertirles que usted corre peligro de ser juzgado en lugar de usted juzgar. El Evangelio del Mesías no es una tradición religiosa como nos la han vendido. El Evangelio es poder de Dios para transformación del corazón, de la mente, de la conciencia, del alma, de todo nuestro interior. Este mensaje es el único que puede quitarle el corazón de bestia y ponerle un corazón de carne. Con todo el respeto que nuestros pastores y maestros merecen, tengo que advertirle que si ustedes no renuevan su entendimiento día en día, ese entendimiento se irá desgastando de día en día en conjunto con el hijo que se está formando en ustedes. Caerán todos en el mismo hoyo y ese no es el propósito de Dios. Nuestro Padre nos ha llamado a renovar nuestro entendimiento, a despertar el espíritu, el aliento de vida en nosotros, a ese verdadero hombre, a esa cabeza de la creación que somos usted y yo, y no quedarnos preservados en sal como la mujer de Lot, que se quedó preservada en sus delitos y pecados. Y ese tampoco es el objetivo del Evangelio. Usted, hermano mío, está en pleno derecho a exigir estas enseñanzas en su congregación. Y si su pastor y sus líderes no lo hacen, entonces pues usted debe de tomar una decisión. Usted es inteligente y es sabio. Ahora bien, claro está, todo esto lo vamos a ver revelado al final de los tiempos, que dicho sea de paso, ya prácticamente estamos a punto de experimentarlo. En el estudio del profeta Daniel, el cual vamos a reiniciarlo, explicaré todas estas verdades al detalle, las que hemos explicado de los versos de Daniel, porque mi objetivo es que todos ustedes aprendan a escudriñar las escrituras, amados, que aprendan a comprenderla, a discernirla, para que ustedes crezcan en el conocimiento del Padre y del Hijo que se está formando en ustedes, que esto tampoco se enseña. Yo amo al pueblo de Dios, amado. Ustedes son mis hermanos en Cristo. Somos un solo cuerpo, uno solo, no somos dos ni tres. Es importante, amado, entender la figura de Salomón y su semejanza con la de Nabucodonosor, porque tarde o temprano lo vamos a tener que enfrentar. Otra verdad que ya hemos aprendido es que Babilonia es el mismo reino del norte. Es decir, que Israel fue el que destruyó el templo y llevó cautivo a su propio pueblo. Y si usted quiere entenderlo, eso mismo se cumplirá en nosotros. En otras palabras, el reino de las 10 tribus del norte con su rey Nabucodonosor son los mismos que hoy esclavizan a toda la humanidad. Lea Jeremías 25:9, interprete este texto. Despierta, iglesia. Por el amor de Dios, despertemos. Vamos a retomar entonces el estudio de Salomón. Las 700 concubinas de Salomón, más allá de ser, ¿verdad?, mujeres en un sentido literal, representan una multiplicidad
de alianzas y relaciones que desviaron su corazón hacia otros dioses. Estos otros dioses simbolizan, ¿verdad?, en un sentido más amplio, las fuerzas y valores que compiten con la devoción hacia lo divino y que desvían el corazón humano. Representan ideologías, teologías también, deseos mundanos, ambiciones desmedidas y cualquier elemento que coloque en peligro la relación espiritual con nuestro Padre Celestial. En el caso de Salomón, estas figuras no solo apuntan a entidades externas, sino también a las tentaciones internas que nutren una separación espiritual, amados. Estas figuras simbolizan las influencias internas y externas que llevaron a Salomón a apartarse de una vida de devoción hacia nuestro Padre Celestial, reflejando cómo las decisiones humanas pueden ser gobernadas por deseos mundanos y compromisos que terminan alejándonos del camino espiritual. Cada concubina puede interpretarse como una faceta de las inclinaciones humanas hacia lo que es la idolatría, las rebeldías internas y las desviaciones que afectan la relación con lo divino. Ese es el carácter de Salomón, ese hijo de perdición, que simboliza al mismo carácter de Dios, el cual se ha perdido, se ha confundido, se ha desordenado. Por tanto, ese carácter necesita ser redimido y traído de vuelta a su identidad original. Este carácter no puede ser destruido porque es el mismo carácter de Dios, amado. La redención no es destruir, la redención es purificar, es restaurar. Eso es lo que significa la redención. Lo mismo ocurre con la maldad. La maldad no puede ser destruida porque es la misma bondad del Padre. Una bondad confundida, perdida, extraviada y desordenada. Esa maldad debe de ser redimida, disipada, purificada y traída de vuelta a su identidad original. Esto siempre es lo que yo trato de enseñar. Mi antiguo carácter era el carácter de Salomón. Mi antiguo carácter no fue destruido, sino que fue redimido y se encuentra ahora mismo en el proceso de disipación, de purificación, de restauración, de santificación, de perfección, de crecimiento en mí, en la medida en la que ese viejo carácter, esa vieja identidad se va disipando, se va desapareciendo. Ese nuevo carácter, esa nueva identidad en mí es el Hijo de Dios, es Jesús, formándose hasta el tiempo indicado. Y lo mismo acontece con usted, amado. Esto no es algo personal, esto es para toda la iglesia. Si nosotros, como pueblo de Dios, no se nos enseñan estas verdades, nunca experimentaremos el arrebatamiento, la glorificación. Ya hemos visto que la Escritura debemos de interpretarla dentro de un marco espiritual, en lo general. Pero por eso no me canso de repetir que Dios es la conciencia de ser en nosotros. Conocer esta verdad es la que nos hace libres, amado. Dios mismo, nuestro Creador, nuestro Elohim, es la conciencia de ser en nosotros, en usted y en mí. Este es el fundamento sobre el cual yace toda la estructura de la literatura bíblica, amados. Las historias de la Biblia son todas revelaciones espirituales dentro de un marco metafórico, o más bien un marco histórico, como lo entendemos, escrita en un simbolismo oriental que revela al intuitivo los secretos de la creación y la fórmula para que despertemos de esta pesadilla en la que vivimos. Bueno, ahora sí, bienvenido nuevamente a Biblia Estudio TV, tu Instituto Bíblico Virtual. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio
video número 51 de 2025, Salomón y su harén de mujeres, parte final. Y con la ayuda del Señor espero terminar este estudio hoy. Y espero, que estén entendiendo toda la simbología que usan los escritores bíblicos para revelarnos verdades espirituales, verdades que revelan nuestras propias actitudes. Porque la Biblia se trata de usted y se trata de nosotros. El ser humano es la única creación que Dios ha dotado. Le ha dado dos regalos poderosos: la mente y la palabra. La mente de Dios y la palabra de Dios. Y aunque este no es el tema, voy a preparar un corto estudio referente a este tema. Y tenemos, Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, que es la misma mente del Padre. Los pensamientos de Dios están en usted y está en mí, y Dios nos ha dado la boca para expresar esos pensamientos por medio de la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca. Por tanto, debemos de aprender a hablar las palabras de Dios. Y para este culto estudio voy a traer un batallón de textos que soportan o que respaldan, ¿verdad?, toda esta enseñanza. Vamos a continuar. Y antes de continuar, como siempre, quiero exhortarles a que por favor presten mucha atención a lo que el texto revela. El estudio de hoy se va a hacer un poquito largo. Puede ser que llegue hasta 1 hora y media. Y por favor, como siempre, si usted no lo puede ver en un solo viaje, divida ese viaje en 2 o 3 partes. Lo importante es que usted no se pierda nada de lo que vamos a traer aquí en este estudio. Como siempre, preste mucha atención a lo que el texto revela, porque hoy vamos a descubrir muchas verdades acerca de lo que es este capítulo 11 de Primera de Reyes, y lo vamos a trabajar desde el 1 hasta el 13. O sea, que están hablando de 13 versículos, y verdad que se van a hacer un poquito largos, pero de verdad usted va a crecer en el conocimiento de Dios. Eso se lo puedo garantizar, que hoy usted va a crecer, su territorio espiritual va a ser ensanchado grandemente. Vamos a leer nuevamente el primer versículo, que fue el que tomamos junto con otros versículos, y vamos hoy a enfocarnos solamente en Primera de Reyes. Obviamente vamos a tocar ciertos versículos de otros, me imagino que de otros libros, los cuales pues nos van a ayudar a tener una mejor comprensión y un mejor entendimiento de todo esto. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Bueno, estos versos, este primer verso ya lo expliqué en el video número 33 del 2025, el cual, ¿verdad?, les sugiero que todos lo busquen para que puedan entrar al contexto. A todas estas mujeres extranjeras amó Salomón. Y ahí nos vamos a quedar. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué ordenó Jehová acerca de estas gentes? Vamos a leer el verso 2 porque el verso 2 da la respuesta. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Entonces, desde una perspectiva bíblica, una perspectiva simbólica, vamos a poner así, la instrucción, no os llegaréis a ellas, ni ellas a vosotros, no se refiere únicamente a personas o relaciones físicas, sino que enseña en el lenguaje de las Escrituras la advertencia de no unirse ni identificarse con ciertas actitudes, pensamientos o deseos que pueden desviar el corazón de su propósito esencial. Por tanto, como siempre le he dicho, los textos tenemos que aprender a discernirlos, porque la Escritura nos transmite una enseñanza espiritual. Estas gentes
Representan pues aspectos internos, inclinaciones o tendencias que pueden alejarnos de nuestra conciencia de ser en nosotros. Nos separan de nuestro Padre porque le estamos dando el lugar en nuestra conciencia que le corresponde a nuestro Padre Celestial. Por tanto, lo que Dios advierte a su pueblo es a discernir y mantenernos vigilantes ante aquellas influencias internas que pueden seducirnos y apartarnos de nuestro centro, provocando que el corazón se incline hacia esos otros dioses, es decir, hacia esas falsas creencias, falsas teologías también, porque tengo que incluirlas, porque todo esto es parte de esto, ilusiones o deseos que oscurecen la verdad en nuestro interior. Continúa el texto, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, es decir, a estas gentes se juntó Salomón con amor, o a estas mujeres se juntó Salomón con amor. En el contexto espiritual, ir tras sus dioses simboliza el acto de inclinar nuestro corazón y atención hacia valores externos, creencias o deseos que sustituyen la verdad interior, a la conciencia de ser y al propósito esencial de nuestra propia existencia. No se trata de figuras externas o de deidades físicas, ¿okay? No se trata, los dioses dentro del contexto bíblico, no se trata de eso. Se trata de dioses espirituales, sino que se trata de aquello a lo que otorgamos nuestro poder, nuestra energía, nuestra devoción, algo que le pertenece solamente a nuestro Padre Celestial. Seguir dioses ajenos implica dejarse seducir por pensamientos, emociones, hábitos o apegos que nos alejan de la conciencia profunda y nos sumergen en la confusión, el olvido de nuestra verdadera naturaleza y la identidad de Dios en nosotros. Fíjense lo peligroso que es uno estar con estos dioses ajenos. Es una metáfora de cómo las inclinaciones internas, nuestras propias concupiscencias, estamos hablando, los malos deseos, el egoísmo, la ambición y todo materialismo por el cual el hombre se desvive, pueden establecer fortalezas en nuestras vidas, prisiones espirituales que desplazan la conexión directa con el Espíritu Divino que habita en nuestro interior. En otras palabras, que esos dioses ajenos nos pueden arrastrar hacia una apostasía y terminar abortando al hijo que se está formando en nosotros. Esto es muy importante que entendamos. Entonces, el llamado de Dios es a reconocer estos dioses simbólicos, ¿verdad? Y elegir con discernimiento a qué le entregamos el gobierno de nuestro ser. Porque definitivamente alguien reinará en nuestro ser, nuestra vida, ya sea el Padre o ya sean esos dioses ajenos. Más adelante encontraremos a esos dioses ajenos que fueron los que tomaron el reinado de Dios en Salomón. Amados, aunque ya hemos aprendido que las mujeres en la Biblia, dependiendo, ¿verdad?, en el contexto en el que actúan, simbolizan la vida, nuevo nacimiento, nuevo comienzo, simbolizan la redención, el carácter y la misma conciencia del hombre. Sin embargo, estas mujeres simbólicas, ¿verdad?, de Salomón, no la podemos mirar literalmente. Miremos las actitudes a las que ellas simbolizan en Salomón. Esa característica que describen las rebeldías. Entendamos lo que el mensaje nos quiere transmitir espiritualmente. Salomón fue influenciado con todas estas actitudes, pensamientos, rebeldía, y si usted no se ha percatado, ese fue el carácter del gobierno de Salomón durante sus 40 años. En las Escrituras existe algo que es parte de la hermenéutica, que se llama numerología. La numerología es un sistema que asigna significados simbólicos a los números dentro de un contexto escritural. Obviamente no a todos los números. No puedo decir eso, no puedo decir que a todos los números, porque entonces estaría siendo dogmático.
entonces estaría afirmando que lo que yo estoy diciendo es absoluto, pero podemos decir que sí, en su mayoría están así. Ahora bien, ¿cómo determinamos esa numerología? Sencillo. La metodología es la siguiente. Miramos y tomamos un número y buscamos los lugares donde ese número aparece en la palabra de Dios. Si se repite, si vemos que hay mucha consistencia, por ejemplo el 3, el 30, el 300, que son números bien consistentes, y el 7, el 70, todos esos números que son consistentes en las escrituras nos están transmitiendo un mensaje. Estudiamos así cada pasaje y descubrimos que a partir del contexto aprendemos lo que significa ese número. Esta es una de las mejores metodologías para descubrir la importancia de los números que se encuentran en la Biblia. Ahora bien, solo aplicamos este método en sus apariciones en la Biblia. No lo podemos tomar en nuestro contexto personal, es decir, su fecha de nacimiento, bla, 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 esas cosas así, no. Y hoy vamos a tomar el número 7 y el número 3. Estos números aparecen en mucha frecuencia en la Biblia. Como dije, muchas veces el mismo número puede comunicar ideas diferentes, dependiendo del contexto en el que se esté hablando. Vamos al versículo 3 y voy a ir un poquito rapidito, ya que si voy a mucha explicación, el video nos puede arrastrar un poquito, casi hasta las 2 horas, pero ya usted sabe que si no lo puede ver completo, pues usted va a dividir este video y lo va a ver, ¿verdad? Conforme al tiempo disponible que usted tenga. Usted lo divide en 2 o 3 partes, como más a usted le convenga, y comparte este video con todos sus familiares y amigos. Cuando en la Biblia se menciona que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, más allá, ¿verdad?, de lo que es la literalidad, estos números encierran una fuerte carga simbólica. El número 7 ya aprendimos que simboliza el propósito, el objetivo, el fin, el cumplimiento, y ese fin de Dios es la santidad. Ahora bien, el 7 multiplicado aquí por 100 sugiere la idea de plenitud o totalidad llevada al extremo dentro de la mentalidad hebrea. El hecho de que hayan 700 mujeres o 700 reinas indica un reinado que abarca la totalidad, es decir, un objetivo, un propósito en cuanto a las posibilidades humanas en relación con alianzas, influencias y poder. Y esto es lo mismo que estamos experimentando en el mundo actual: alianzas, influencias y poder. Si usted ve las noticias, usted sabrá que todo esto que la Biblia revela es lo mismo que estamos viendo en la actualidad. Dice Daniel 2:43, en referencia a las piernas de la estatua, que así como él vio el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no cumplirán su objetivo. En otras palabras, que a pesar de Salomón haber sido influenciado por medio de alianzas, influencias y todo su poder, al final no va a lograr su objetivo. Pero sí, el Señor logrará su objetivo en él. Y el objetivo de Dios, pues, es la santificación de Salomón, o de ese carácter babilónico. Por otro lado, tenemos el número 3, que ya hemos aprendido que cuando en la escritura aparece el número 3, pues estamos hablando de, ¿verdad?, otro peso espiritual. Y el número 3 suele asociarse con una revelación, algo que va a ocurrir, algo que se va a documentar. Y obviamente, pues, el contexto nos va a revelar lo que significa o lo que simboliza. Suele también asociarse con lo divino, el principio, el desarrollo y la culminación. Al multiplicarse por 100 para llegar a 300 concubinas, se proyecta la imagen de una abundancia multiplicada y una presencia abrumadora de relaciones, pero que pueden también interpretarse como un desbordamiento o un exceso, que fue lo que vimos en el reinado de Salomón. Y es lo que estamos viendo en nuestros gobernantes en la actualidad. Así, estos números, lejos de ser simples datos históricos, se convierten en símbolos que ilustran tanto la grandiosidad como las posibles desviaciones de la voluntad de Dios en la vida de Salomón. Y tome nota de esto, porque a esto le puede ocurrir no solamente a Salomón, sino que le puede ocurrir a usted y me puede ocurrir a mí. Y a la misma vez, estas 300 concubinas revelan la magnitud
y el alcance de su poder, pero también revelan el peligro de perderse en la multiplicidad y el exceso. Y esta multiplicidad y exceso de poder es la que estamos viendo manifestarse en nuestros gobernantes y en nuestros líderes religiosos, amados. Este exceso de poder en Salomón está, ¿verdad?, revelado en estas 300 concubinas. Y este exceso de poder lo lleva hacia su caída, hacia su propia destrucción. Ahora bien, si sumamos estas dos partidas, 700 más 300 es igual a 1000. El 1000 en la numerología, ¿qué simboliza el número 1000? El número 1000 en la numerología hebrea simboliza éxito y logro, riquezas materiales y poder. ¿Le suena eso? ¿Qué rey tuvo éxito, logro, riqueza, poder, dominio y sabiduría? Pues Salomón. Y luego encontraremos estas mismas características manifestadas en el rey Nabucodonosor. Por eso es que está muy ligado. La escritura revela que una fuerte conexión entre Salomón y Nabucodonosor, de hecho más adelante en el estudio descubriremos esa conexión, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué significa desviar el corazón? Todos sabemos que el corazón en la escritura habla de nuestras emociones, pensamientos, actitudes, sentimientos, intelecto, el altar de Dios y la conciencia. Eso significa el corazón. Todo este corazón, todo esto que acabo de decir, todo su interior, que una vez estaba inclinado al Padre, bajo la voluntad del Padre, ahora lo encontramos desviado, confundido, desordenado, confuso. Es decir, un camino opuesto al que el Padre quería para Salomón. Y espero que estén tomando nota. Y en los versos siguientes encontramos la más triste de la historia. Salomón, el hombre más sabio del mundo, bendecido por Dios con un corazón entendido, riqueza, poder y dominio, ahora lo encontramos convertido en una bestia. Verso 4. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Esta frase, Salomón era ya viejo, no solo señala el paso de los años y el desgaste físico, sino que sugiere un momento de vulnerabilidad en la vida del rey. Y ojo con esto, en la vejez, cuando las fuerzas disminuyen y se vuelven más evidentes las cicatrices de las decisiones tomadas en nuestra vida, el corazón puede volverse más susceptible a las influencias externas. En el caso de Salomón, la edad avanzada representa una etapa en la que, lejos de la firmeza de su juventud, permitió que las voces y los deseos ajenos desviaran el rumbo que una vez abrazó en su sabiduría y en su devoción a Dios. Y esta parte, la iglesia debe tener mucho cuidado. Miremos a ese Salomón que ya era viejo como una figura de la iglesia. Miremos a la iglesia de los últimos tiempos. ¿Sí? La iglesia de hoy. Una iglesia que está apostatando poco a poco. Y al final solamente la mitad será arrebatada. Recordemos las 10 vírgenes. Esta es la apostasía a la que Pablo se refiere en 2 Tesalonicenses. Dios nos está haciendo un llamado. Sal de Babilonia, pueblo mío. Salir de Babilonia simboliza despertar el espíritu en nosotros. Despertar el verdadero hombre en nosotros. Quitar del medio a ese personaje y darle la cabida a que el Mesías, el Hijo que se está informando en nosotros, se manifieste en usted y en mí. Verso 5. Verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Astoret
también conocida como Astarte. Era considerada la principal deidad femenina entre los sidonios, un pueblo fenicio de la antigüedad. Representa la fertilidad, el amor y la guerra, y sus cultos a menudo se caracterizaban por rituales y prácticas que contrastaban profundamente con la fe de Israel. En ocasiones, estos ritos implicaban prácticas sexuales ritualizadas, amados, ya que creían que la fertilidad de la tierra y que las personas podían estimularse mediante la unión simbólica con la diosa. Y aunque no voy a abundar en esto, pero todo esto es una realidad en nuestros tiempos. Busque la información en el internet. Al mencionar que Salomón siguió a Astoret, el texto subraya la gravedad de su desvío. No solo se alejó del Dios de sus antepasados, sino que abrazó las costumbres y creencias paganas de los pueblos vecinos, abriendo así la puerta a la idolatría en el corazón del mismo Israel. Iglesia, mira lo que dice: abrazó las costumbres y creencias paganas de los pueblos vecinos. Nosotros, poquito a poquito, y de verdad lamento decir esto, pero tengo que decirlo, pero la iglesia poquito a poquito está abrazando esas costumbres. Y al pueblo vecino lo que se refiere es las costumbres del mundo. Poquito a poquito le estamos abrazando. Y el mensaje de hoy es para que recapacitemos y reflexionemos en cuanto a estas costumbres y estas actitudes y a este comportamiento. Dice Daniel de esta bestia que el Dios de sus padres no hará caso. Y esta actitud rebelde que trae esta bestia viene con actitudes peores. Viene con la actitud griega, la romana y la persa, entre otros. Hablamos, ¿verdad?, de culturas, comportamientos, religiones, ideologías, teologías y todas esas cosas que son manifestadas dentro del contexto de lo que es Babilonia. Lo trae esta bestia que está a punto de revelarse. De manera similar, Salomón toleró y promovió el culto a Milcom, también conocido como Moloch, considerado el líder, el ídolo abominable de los amonitas. El culto a Moloch implicaba prácticas religiosas sumamente controvertidas y condenadas por la tradición de los israelitas. Es decir, cultos que para nosotros son abominables. Entre los ritos más terribles asociados a este ídolo destacaban los sacrificios humanos, particularmente los infantes, quienes eran ofrecidos en holocausto en ceremonias que buscaban obtener el favor divino de la fertilidad, la prosperidad y la protección de la comunidad. Dígame usted si es cierto o no es cierto que estos sacrificios humanos están activos en nuestros días. Dígame usted si es cierto o no es cierto la desaparición de miles de millones de niños al año, que la última cifra que yo vi fueron de 80,000 niños al año que han sido desaparecidos y han sido tomados para sacrificios humanos por la élite. Claro, de esto no se habla. En nuestras iglesias en esto no se habla. Esta información debe de llegar al púlpito para que podamos entender lo que el texto nos está revelando, amados. La tomada de sangre. Ustedes saben que hay unos gobernantes que están descritos con nombre y apellido. Yo no lo voy a mencionar ahora, pero saben que usan la sangre de los niños para permanecer jóvenes. Adrecom, un nombre de eso, no me recuerdo ahora mismo cómo que se llama el Adrecomlina, una cosa de esa rara. Entonces, estos rituales realizados en altares fuera de la ciudad o en valles cercanos eran considerados una abominación por los profetas y líderes de Israel.
pues contradecían radicalmente los principios de justicia, misericordia y reverencia a la vida promovido por la fe ancestral. Y todo esto lo está hablando Salomón. Así que si usted no conocía la verdad de Salomón, usted le está conociendo. Ustedes le han pintado una historia muy linda de Salomón. El hombre más rico, el hombre más sabio. Pero fíjese, hoy está conociendo la verdadera historia de este rey Salomón, para que usted vea lo que nos espera, o no lo que nos espera, porque siempre nos ha estado aconteciendo. Lo que pasa es que la iglesia, al estar tan dormida, nunca se entera ni se percata de estas verdades. La instrucción y tolerancia de tales cultos reflejaban hasta qué punto la influencia extranjera podía distorsionar las bases espirituales del pueblo, llevando a una degradación moral y espiritual sin precedentes. ¿No será eso mismo lo que estamos viendo en la actualidad? Nuestros líderes religiosos. Y cuando hablo verdad, estoy refiriéndome al imperio católico, con toda verdad su sistema de religiosidad, todas sus mentiras, todos sus engaños, todos sus cultos, todos sus sacrificios y todo lo que envuelve a Babilonia, porque no podemos descuidarla tampoco, porque, bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Este Dios era asociado con prácticas detestables, incluyendo sacrificios que ofendían profundamente la ética y la fe de Israel. La presencia de estos cultos extranjeros en Jerusalén no solo representó una afrenta a las tradiciones ancestrales, sino que estableció un peligro precedente espiritual, integrando creencias ajenas al corazón mismo de la nación elegida, y no siguió cumplidamente a Jehová como su Padre. Eso es para que usted vea que cuando si nuestros líderes no caminan correcto en los caminos de Jehová, el pueblo que sigue a sus líderes humanos va a caer en el mismo hoyo. Dios nos enseña a no seguir teologías de hombres, a no seguir ideologías de hombres, a no seguir pensamientos de hombres, sino a enfocarnos en nuestra esperanza de gloria. Usted decide si usted va a ser influenciado por todo este menú explícito que está disponible para toda la humanidad. Porque siempre tengo que repetirlo, la iglesia se está conformando a este siglo, en vez de renovar su entendimiento y buscar la voluntad del Padre y hablar sus propias palabras también. Esto es importante. Todo esto lo hizo Salomón en su reinado. Espero que estén conociendo a esta bestia. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, verso 6, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Vemos aquí la rebeldía y la desobediencia de aquel que empezó a caminar en obediencia y cumpliendo todos los mandamientos de Dios, y ahora lo encontramos en una total y absoluta rebeldía contra el Padre que lo bendijo. Recordemos, miremos a la iglesia de hoy, porque el mensaje es para nosotros, la iglesia. No es para el mundo. No es simplemente para los líderes del gobierno. No es simplemente para los líderes religiosos. Es para usted y es para mí. Es por esto que el estudio del título de este estudio es Salomón, el hijo de perdición. ¿Qué más hizo Salomón? Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Construir, y antes de esto, estos dos hijos, que es Moab y Amón, recordemos que son los descendientes de Lot. Ya yo he dicho en otras ocasiones lo que estos simbolizan.
hablamos de la depravación sexual, parte del reinado de Salomón. Y es parte de lo que estamos experimentando y es parte de lo que vamos a experimentar en un contexto full, lleno. Construir un lugar alto para Quemos, como lo hizo Salomón, representa mucho más que una simple arquitectura. Simboliza un alejamiento voluntario de la fidelidad al Dios de Israel y una entrega a las influencias y cultos paganos de los pueblos vecinos. Y aunque la iglesia diga, yo no me estoy alejando de Dios, bueno, revísese a usted mismo, medite en su comportamiento y reflexione. En el contexto espiritual, edificar un lugar alto implica la elevación de otros valores, creencias y deidades por encima de la adoración exclusiva a Jehová. Ya hemos aprendido que Moab simboliza un carácter de depravación sexual, junto con lo que es el amonita. En el caso de Salomón, este acto es un reflejo tangible de un corazón dividido y de la concesión hecha a las costumbres extranjeras. Sí, porque muchas veces nosotros hacemos esa concesión. Eso no es malo. Eso no es malo. Eso depende de cómo tú lo mires. Sí, porque también estamos metiendo que Dios depende de cómo tú lo interpretes. Estas costumbres extranjeras, influenciadas por alianzas y matrimonios con personas de otras naciones. Esto en lo espiritual, vamos a ver, porque sabemos que todo esto es espiritual. En lo espiritual, esto simboliza las influencias de sus propias concupiscencias. Las concupiscencias que nos atacan. Así que edificar a Quemos representa un acto de traición espiritual y un símbolo de la infidelidad que a la larga traerá consecuencias, no solo para Salomón, sino para todo el pueblo. Este monte que está enfrente de Jerusalén es conocido tradicionalmente como el Monte de los Olivos. Fíjense dónde estaba levantado el altar a Quemos y a Moloch. Frente al Monte de los Olivos, o mejor dicho, en el Monte de los Olivos. Por esto, que Salomón edificara allí un lugar alto para deidades extranjeras, subraya la magnitud de su desviación, pues eligió un sitio cargado de simbolismo y significado para el pueblo de Dios, como es el Monte de los Olivos. Que ustedes saben que ahí fue donde Jesús se la pasaba. Jerusalén, que espiritualmente simboliza a la iglesia, esto que voy a decir ahora es bien importante. Jerusalén, que espiritualmente simboliza a la iglesia, fue profanada, violada y convertida en ramera, porque puso a un Dios falso en lugar del Dios verdadero. Pablo dice que ese hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y si usted no lo sabe, no se está refiriendo Pablo aquí a ningún templo literal, sino se está refiriendo a su mente, a su corazón, a su alma, donde este carácter, donde esta identidad va a tomar posesión de aquellos que le permitan tomar posesión. No estamos hablando de nada literal aquí. Estamos hablando de un contexto espiritual. Esta bestia o este carácter es el que van a tratar de imponer a toda la humanidad y por ende también a todos nosotros, la iglesia. Porque Él va a decir que Él es Dios. 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Es decir, que Salomón, que dentro del contexto de Apocalipsis simboliza, vamos a es decir, que Salomón, que dentro del contexto de Apocalipsis simboliza a Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra,
se había prostituido y con él fornicaron todos los reyes de la tierra, todos los sistemas de gobiernos. En estos textos encontramos resumida la rebeldía de Salomón, pero toda rebeldía trae consecuencias y ahora Jehová le va a pasar factura a Salomón. Vamos al verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y vamos acá un poquito con la numerología. El hecho de que Jehová se le haya aparecido 2 veces a Salomón no es una casualidad, amados, ya que según la interpretación simbólica de los números en la escritura, el número 2 representa la dualidad en la persona. En otras ocasiones siempre se lo estoy repitiendo, la dualidad que existe en todo ser humano, en usted y en mí. Esa tensión entre 2 voluntades, 2 caminos, o el conflicto interior entre la fidelidad y la rebeldía. Así, la doble aparición de Jehová enfatiza que Salomón, a pesar de haber recibido luz y revelación directa, nunca alcanzó la unidad total con su Creador. Su corazón permaneció dividido, incapaz de fundirse en una voluntad única y plena con lo divino. Y esto es lo mismo que estamos viendo en estos tiempos en la iglesia. Una iglesia dividida. Una iglesia con un corazón dividido. Un corazón que dice, bueno, esto no es tan malo, esto se puede hacer bajo su propia opinión. Esto, ahora estamos que le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es un corazón dividido. Es decir, que Salomón nunca llegó a ser uno con su Padre. El uno simboliza a nuestro Padre Creador. En otras ocasiones le he dicho que usted y el Padre en usted son uno. Pero cuando usted tiene una mente dividida, usted es 2, porque no ha logrado reconciliar ese corazón, esa mente, esas conciencias, esos pensamientos con los del Padre. Mientras nosotros no reconciliemos al 100% nuestros pensamientos con los del Padre, es decir, que los pensamientos del Padre sean los mismos de nosotros, no podemos ser uno con nuestro Padre Celestial. Porque para que ese 2 se convierta en 1, debe de haber unidad. Algo que en nuestra congregación, es lamento decirlo, no se está enseñando. Unidad o glorificación. Pero sabemos que Salomón no lo logró. Nunca llegó a ser uno con el Padre. Sin embargo, ese no lograrlo no significa que todo está perdido. Hay redención para Salomón, como también hay redención para ustedes, los que están divididos actualmente. Pero esa redención no va a ser por medio de Jesucristo. Sí va a ser por medio de Jesucristo dentro de un contexto general, porque todos fuimos redimidos por medio de Jesucristo, pero usted va a tener que asumir las consecuencias de esa división. Y esta redención la experimentará al final de los tiempos. Esa redención va a ser por medio de fuego. 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguieses a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. No guardar lo que le mandó Jehová simboliza la ruptura de una relación de fidelidad y obediencia entre Salomón y Dios. Y espero que estemos entendiendo lo que el mensaje nos está transmitiendo, amados. En el contexto bíblico, guardar los mandamientos de Dios es señal de amor, respeto y compromiso con la voluntad divina. Recordemos que la ley se cumple en el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, a nosotros mismos y también al prójimo, como a mí mismo.
Cuando Salomón desobedece y no cumple las instrucciones que Jehová le había dado, en especial después de haber recibido advertencias directas, esto representa una desconexión profunda de su corazón con Dios. Y esto puede estar pasando en su vida en la actualidad. No guardar los mandamientos también simboliza cómo las decisiones personales, nuestras decisiones personales, motivadas a veces por influencias externas o por deseos propios, pueden alejar a la persona de su propósito original que Dios tiene para sus vidas. En el caso de Salomón, esta desobediencia no solo fue un acto de rebeldía, sino un reflejo de que su amor por Dios se había enfriado y su prioridad ya no era honrar la relación con su Creador. La pregunta es, ¿su corazón cómo está delante de Dios? ¿Su corazón está frío, tibio, caliente? ¿Cómo está su corazón delante de Dios? Porque tal vez con sus pensamientos, con sus ideas, con sus decisiones personales, usted puede estar enfriando ese amor. Recordemos que la voluntad y el propósito de Dios para usted es su santificación. Si usted no entiende eso, usted no ha entendido nada del Evangelio. Por tanto, la frase sirve como advertencia y enseñanza. El verdadero amor y fe se demuestra en la obediencia. Y cuando ésta se pierde, la relación espiritual se fue a ajuste. Sin embargo, también se abre la puerta a la redención y a la restauración para quienes reconocen su error y buscan regresar a su comunión con Dios. Así que no todo está perdido. Hay muchos que dicen amar a Dios. Sin embargo, cuando usted le pregunta si guarda sus mandamientos, ellos dicen, no, yo soy salvo por gracia, ya Jesús lo guardó por mí. Bueno, eso no es lo que Jesús enseña en la Escritura. Sí somos salvos por gracia, pero esa gracia es la que nos guía a una relación íntima de amor y obediencia. Esa es la gracia. La gracia no quiere decir que usted hace lo que le dé la gana. ¿Guarda usted los mandamientos de Dios? Bueno, es una pregunta que usted debe de contestarla. Vamos al verso 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La frase romperé de ti el reino simboliza la pérdida del poder, la autoridad y la unidad que Dios había conferido a Salomón y su dinastía sobre Israel. Busque, amado, a que Dios no quite o que no rompa el reino en usted. Porque ese rompimiento lo despoja de todo lo que Dios quiere que usted sea. En el contexto bíblico, este acto representa el juicio divino por la desobediencia y la infidelidad a los mandamientos de Dios. Es una manera de mostrar que aunque Salomón había sido dotado con sabiduría y con privilegio, como muchos líderes aquí han sido dotados, sus acciones tuvieron consecuencia: la división de su reino. Así que el romper el reino no solo se refiere a un cambio político, como muchos lo están interpretando, porque no se van a lo espiritual, se van a lo literal, sino a una ruptura espiritual y moral, donde la nación deja de estar unida bajo un solo liderazgo y se fragmenta en un cumplimiento de la advertencia divina. Dios decide quitar parte del reino a la descendencia de Salomón y entregárselo a otra persona, como una lección sobre la importancia y fidelidad y la obediencia a sus estatutos divinos. Así que el reino todavía puede ser quitado de usted y dado a otro, a un siervo, como vamos a ver ahora. La expresión "y lo entregaré a tu siervo"
simboliza el traspaso de autoridad y dominio que Dios decide realizar como consecuencia de la desobediencia de Salomón. En el relato el siervo, ¿verdad? En este relato el siervo representa a una persona que en ese momento ocupa una posición inferior, pero que será elevado por designio divino para recibir una parte significativa del reino, en este caso Jeroboam, hijo de Nabat. Y aunque, ¿verdad?, la historia de Jeroboam, hijo de Nabat, no es la mejor, sino es la peor, pero lo que el mensaje nos está diciendo es que Dios quita y pone reyes. En el contexto espiritual, Jeroboam, que es el hijo de Nabat, que en el contexto espiritual simboliza la rebeldía o el inicio del reinado de Babilonia, o más bien el carácter babilónico, el cual lo veremos manifestado en esta gran ramera de Babilonia al final de los tiempos. El hecho de ser hijo de Nabat, lo que significa es que Dios está observando, ¿verdad?, en este contexto, observando la conducta de las 10 tribus. En otras palabras, la conducta de todos los seres humanos. Todas esas conductas que se han desviado de su voluntad están bajo la observación de nuestro Padre Celestial. Es un acto de justicia y advertencia. El poder que parecía asegurado para la descendencia de Salomón será otorgado a alguien que originalmente era un servidor, demostrando que la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos son más determinantes para recibir bendición y liderazgo que a la posición social o a su linaje también. Así, la entrega del reino al siervo enfatiza el principio bíblico de que Dios puede exaltar a quien Él elige, a quien Él quiere, y que la infidelidad trae consigo la pérdida de privilegios y responsabilidad. ¿Cómo le va quedando a los amados? Sin embargo, dice Jehová, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Ahora bien, romper el reino de la mano de tu hijo, simbólicamente, esta expresión significa que Dios, aunque decide no arrebatar el reino a Salomón directamente, sí lo hará con su descendencia, específicamente con su hijo. Romper aquí no se refiere a una destrucción literal, sino a la división o a una fragmentación y pérdida del control sobre la herencia del reino. Y este romper y esta fragmentación nosotros mismos la hemos hecho en la iglesia, porque nosotros mismos hemos determinado crear diferentes denominaciones, diferentes tipos de congregaciones basadas en nuestras propias creencias y en nuestras propias interpretaciones de la Escritura. Es decir, que nosotros mismos hemos fragmentado el cuerpo de Cristo. Y ojo con esto, porque el mensaje no está transmitiendo esto por medio del rompimiento del reinado de Salomón, en el cual también estamos simbolizados nosotros. Porque este mensaje que Dios nos está transmitiendo es para nosotros, la iglesia. No es para simplemente una información histórica. Es una información actual, real de nuestra vida, de nuestras personalidades. De este modo, el rompimiento del reino es un castigo y una advertencia. Ni el linaje ni el poder heredado aseguran la permanencia de los privilegios si no hay fidelidad, obediencia y santidad. Así que nosotros, la iglesia, debemos de analizar esto muy claramente y muy juiciosamente, porque el castigo y la advertencia están dadas aquí, en este texto, en esta historia de Salomón, en su caída, que simboliza la caída de la iglesia. Aunque yo no lo había dicho anteriormente, pero sí simboliza la caída de la iglesia. Si nosotros permanecemos con esta fragmentación, con estas divisiones,
Hemos roto el cuerpo de Cristo en 50 denominaciones diferentes. Y hemos roto también al Cristo mismo. Ese que Dios puso por cabeza lo hemos fragmentado. Cada denominación tiene una cabeza, y ninguna de las cabezas armoniza. Y eso no es lo que el texto, eso no es lo que Jesús vino a enseñar. Así que por favor debemos de tener mucho cuidado con esto. Espero que estemos entendiendo el texto, el mensaje. Además, la frase resalta el principio de justicia y misericordia. Por amor a David, el padre de Salomón, Dios propone o pospone el castigo para la siguiente generación, mostrando que la fidelidad de las generaciones anteriores pueden influir en la manera en la que se aplica el juicio. Sin embargo, la ruptura es inevitable cuando se pierde el compromiso con los mandatos divinos. Usted está cumpliendo con el mandato divino. Revisémonos, amados. Revisémonos. En resumen, el romperé de la mano de tu hijo simboliza la división del reino como consecuencia directa de la infidelidad, la transferencia de poder a otros por designio divino y la importancia de la obediencia a Dios por encima de la herencia o la posición obtenida. Así que por favor, analicemos muy bien esto que el Señor nos está transmitiendo por medio de estas enseñanzas bíblicas. En otras ocasiones he exhortado al pueblo a ser uno. Yo no soy quien para obligarlos a ustedes a ser un solo pueblo, como Cristo nos dice en Juan 17, que seamos uno. Como Él y el Padre son uno, de igual manera usted y yo debemos ser uno. Pero ese mandamiento no se está cumpliendo en nuestras congregaciones, amados. Y aunque usted me llame a mí como usted me quiera llamar, esa es la verdad. Punto. Vamos al verso 13 y con esto creo que vamos a terminar. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y esto, en esta parte debemos de prestar atención. La frase por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, encierra un profundo simbolismo que va más allá de un afecto por una ciudad literal. Jerusalén representa mucho más que un lugar o un centro geográfico o político. Es el corazón espiritual del pueblo, el lugar donde Dios decidió poner su nombre y su presencia. Esta Jerusalén, dentro del contexto espiritual, simboliza, presten atención, al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. En otras palabras, a usted y a mí. Es en la iglesia que Dios ha puesto su nombre, es decir, su carácter, su mente, su personalidad, su presencia. Dios nos ha dado a Cristo por cabeza, a la iglesia que somos su cuerpo. Es por esta razón que Jerusalén fue escogida. Al afirmar que preservará una tribu de Judá, en este caso, por amor a Jerusalén, el texto subraya la importancia especial de esta ciudad como símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Ese pacto hecho por Jesús con la iglesia. Jerusalén es escogida como el escenario donde se desarrolla la relación íntima entre lo divino y lo humano. Jerusalén es el sitio del templo, literalmente, pero que a la misma vez es una simbología. El templo es una simbología de la naturaleza humana, el cuerpo, el lugar de adoración y el centro de las promesas y esperanzas futuras para Israel, es decir, para toda la humanidad. No todo se perderá porque, por amor a Jerusalén, por amor a nosotros, la iglesia, Dios mantiene un pacto, Dios mantiene un remanente. En suma, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido,
simboliza la permanencia del propósito de Dios, la centralidad de la adoración y la esperanza de restauración, incluso en medio de las consecuencias de nuestra infidelidad. O mejor dicho, por consecuencia de nuestra, o por la consecuencia de nuestra fidelidad, perdón. Jerusalén, elegida y amada, es el punto de anclaje donde la historia, la fe y el destino del pueblo encuentran sentido y futuro bajo la mirada divina. Usted y yo somos Jerusalén, somos la simiente de Abraham en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra, para que lo mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos la Jerusalén celestial. Obviamente no estoy hablando de la Jerusalén literal, Jerusalén celestial. Las que somos hijos de la libertad, de Sara. Y con esto cerramos el estudio de Primera de Reyes del 11, o Primera de Reyes 11, del 1 al 13, video 51 del 2025, Salomón y su harén de mujeres, parte final. Ya hemos conocido a Salomón desde otro punto de vista, muy diferente al que nos han enseñado en nuestra congregación. Hemos conocido al verdadero Salomón, el hijo de perdición, que por el momento lo hemos identificado como esa Babilonia, esa madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra que nos revela Apocalipsis 17. Todavía falta una historia muy importante de Salomón que nos revela muchas otras verdades, y es la visita de la reina Saba o de la reina del sur, pero esta historia la vamos a incluir en otros estudios. Ya identificamos a Salomón, o más bien el carácter o la identidad de Salomón y su influencia sobre toda la humanidad actual y su participación en los tiempos finales. Salomón todavía no ha terminado, apenas empieza. Falta Apocalipsis y Daniel, lo cual vamos a comenzar nuevamente con los estudios para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Espero que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y por favor, si ha sido de bendición, compártalo con todos sus amigos en las redes sociales, con todas sus amistades, con todos sus hermanos en la iglesia. Gracias por su patrocinio, gracias por invertir esta hora y pico un poquito larga. No creo que llegó a la hora y media, pero bueno, si llegó, ya usted sabe cuáles son las instrucciones. Pártalo en la parte que usted entienda que debe de hacerlo, pero lo importante es que usted mire este estudio, porque este estudio está preparado con mucho amor, con mucha dedicación para ustedes que son mis hermanos, que son el pueblo de Dios, a la gente que amo y la gente que Dios quiere que crezcan, que expandan su territorio espiritual. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Así que los amo en el amor de Jesucristo.